durante toda la conferencia, para que realmente el ruido externo que tenemos en nuestros ambientes pues no nos afecte y no interfiera en la conferencia. La segunda es una recomendación, pues las cámaras, también les recomendamos que las mantengan apagadas. Y la tercera es que todas las preguntas que tengan, vamos a contestarlas al final. Al final, por favor, las escriben en el chat y el conferencista va a leer cada una de las preguntas que ustedes van escribiendo ahí. Bueno, no me queda sino darles la bienvenida y espero que aprovechen este espacio. Te doy la palabra, Diego. Gracias por estar aquí acompañándonos desde la Red Académica de Valor Compartido. Diana, muchas gracias. Buenos días para todos los asistentes a este webinar. La Red Académica de Valor Compartido es una iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá y la Organización de los Estados Iberoamericanos, que actualmente está compuesta por 22 universidades a nivel país y 6 fundaciones empresariales. Esta red académica se ha consolidado como un espacio para que tanto academia, empresarios, comunidad, estemos abordando el concepto de sostenibilidad y valor compartido. Y la forma de hacerlo más visible y mucho más palpable, pues es por intermedio de proyectos, por intermedio de formación como diplomados, cátedras que seguramente algunos de ustedes han podido visibilizar dentro de su espectro. Entonces, la red académica es un espacio fundamental para unir a estos elementos como lo son la academia, el empresario, la comunidad, y seguir trabajando pues de la mano para lograr realmente que el concepto de sostenibilidad y valor compartido pues sea mucho más permeado en las diferentes acciones y emprendimientos. Y obviamente ahorita en este proceso que estamos viviendo todos los colombianos de crisis, pues este es un concepto que va a tener mayor importancia para que realmente generemos acciones que estén encaminadas hacia la sostenibilidad y el valor compartido. Entonces, para mí es un placer hoy acompañar este ejercicio de la Universidad Simón Bolívar, que hace parte de nuestra red, de nuestro Nuevo Caribe. Y pues también dar la bienvenida a Ramón Alberto Morales, experto en estos temas de responsabilidad social y sostenibilidad. Y seguramente en estos 45 minutos que vamos a estar compartiendo con él, vamos a visibilizar una serie de conceptos que son importantes. Entonces, muchas gracias, Diana, y gracias a la Universidad Simón Bolívar por seguir motivando estos espacios. A todos bienvenidos y que sea un espacio de mucho provecho. Gracias, Diego, por tu intervención. Bueno, le recordamos a todos mantener los micrófonos en silencio. Siempre nos afecta un poco este espacio en los webinars cuando abrimos los micrófonos. Muchas veces lo hacemos por accidente. Bueno, le doy la palabra a Ramón. Ramón Morales es el conferencista del día de hoy. Ramón tiene muchísimos años de experiencia en el tema de responsabilidad social, en sostenibilidad. Fue uno de mis profesores en el máster. Me encanta que hoy esté acompañándonos. Ramón, no te vemos en la cámara. Debemos estar preparados con ello. Hola, Ramón. Gracias. Bueno, Ramón, además de ser profesor invitado de la Universidad Complutense de Madrid en el máster de Responsabilidad Social y Sostenibilidad, también es docente de la Cámara de Comercio y ha trabajado un sinnúmero de proyectos con Ecopetrol en el tema de sostenibilidad. Entonces, pues él nos va a estar acompañando el día de hoy. Adelante, Ramón, bienvenido. Muchas gracias, Diana, muchas gracias, Diego, por la oportunidad de compartir lo que hemos aprendido estos años. Ya llevo unos 15 años trabajando con estos temas y básicamente lo que quiero compartir el día de hoy es un poco esos aprendizajes que hemos tenido de trabajar con diferentes tipos de empresas, no públicas, privadas, grandes, medianas, pequeñas. Con la Cámara pues tuve la oportunidad de compartir un proyecto que lideró Confecámaras con el Banco Interamericano de Desarrollo, donde participaron 400 y tantas empresas pequeñas y medianas a nivel nacional, y de donde realmente tuvimos un aprendizaje muy grande, aparte pues de todo lo que se ha evolucionado en estos años en el tema de sostenibilidad, ¿no?
pasamos de hablar un poco más de responsabilidad social a sostenibilidad con este tema de la pandemia del COVID-19, pues creo que ya a muchos o a todos no es necesario recordarles el tema de que hay que reinventarse, de que hay que hacer las cosas de una manera diferente. En mi opinión, parte de lo que estaba mirando, estaba leyendo en estos días algo sobre las estrategias que han desarrollado las empresas y digamos que me llamó mucho la atención de que no se habla del tema del trabajo colaborativo, ¿no? Creo que ahí hay una oportunidad interesante de desarrollar nuevas formas de trabajar, ¿cierto? No necesariamente, ahora habla uno con las personas, he estado hablando con mis clientes estos días y todos se quejan más de que ahora hacen más reuniones que cuando están en la oficina. Y creo que hay un tema por trabajar también interesante de descubrir nuevas formas de colaborar y de construir valor para las organizaciones y para la sociedad a través del trabajo colaborativo. Entonces tendremos que experimentar mucho, trabajar, y así funciona esto. Es decir, es un tema donde hacemos algunas cosas, vemos que funciona, vemos que no nos funciona, y con base en eso ya podemos empezar a, como les digo, a generar valor y transferirlo a la sociedad, que en últimas de esto se trata todo este tema de la sostenibilidad, ¿no? Bien, lo que yo les voy a compartir entonces, como les decía, es una conferencia para compartir un poco el aprendizaje que hemos tenido en estos años con el tema de sostenibilidad. Vale, entonces, Diana, ¿me confirma si se ve la pantalla, por favor? No, todavía no estás compartiendo, pues todavía se ve tu imagen, todavía no estás compartiendo la pantalla. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Ya, se ve perfecto. Listo. Voy a apagar la cámara y continuamos entonces. Listo. Bien, bueno, lo que vamos a compartir entonces el día de hoy listo. Es hablar un poco sobre, como les decía, sobre la experiencia de lo que hemos tenido estos años hablando de temas de integración referente a estos temas de responsabilidad social y de sostenibilidad. Vamos a hablar un poco sobre métodos, sobre instrumentos que de pronto les puede llegar a ser útil, sin entrar, digamos, en un gran nivel de detalle, pero esperamos que realmente pues aprovechemos, y si tienen alguna duda, pues con el mayor gusto estaremos prestos a resolverse. Es un poco el contenido, vamos a hablar un poco del contexto y de los pasos que se deben seguir cuando hablamos de integración, el tema de cómo establecer una línea base o los parámetros, más bien la planificación, el control, la medición y el seguimiento, aseguramiento, rendición de cuentas, gestión de conocimiento y unos comentarios finales a manera de resumen. Lo primero es que, digamos, lo que hemos visto en estos años es que ha habido una forma diferente como los grupos de interés, las personas, la sociedad ve las empresas. Más o menos en los 80s, poco lo que se veía era que la contribución a la satisfacción, que es lo que vemos aquí sobre el eje vertical, en los 80s, la contribución a la satisfacción estaba esencialmente por el producto, ¿sí? Y el otro 50% es lo que podemos llamar el intangible. Hoy en día la tendencia es lo contrario, que cada vez importa menos el producto o el servicio, y lo que importa es todo ese intangible, entonces lo que hablamos en términos de valores, de riesgos, niveles de servicio, de procesos, de sistemas, todo esto es lo que en últimas es lo que atrae a los grupos de interés para que se relacionen con una determinada empresa en un momento dado. Y esto es interesante porque, digamos, lo que nosotros vemos en el contexto nuestro es que la mayoría de empresas se esmeran mucho en diferenciar su producto más no su marca. Entonces aquí hay como un primer mensaje y es, hay que trabajarle mucho a la marca, y la marca está relacionada con el intangible, ¿cierto?
que todo esto está impulsado por una función de calidad que lo que busca al final del día es como reducir, como producir y entender cuáles son los impactos que se generan. Esta función de calidad pues es muchas cosas, ¿no? Es gobierno corporativo, derechos humanos, salud y seguridad en el trabajo, medio ambiente, en fin, relacionamiento con la sociedad. Son muchas cosas lo que hoy en día entendemos como esa función de calidad y que al final todo esto lo que busca es que las empresas entiendan cómo producen y generan sus impactos en la sociedad. Por otro lado, en términos de cumplimiento y satisfacción, tenemos como tres formas de aproximarnos. Una primera forma es una curva en la cual yo puedo cumplir con todo, pero esto no genera, digamos, un nivel de satisfacción apreciable en los grupos de interés, pero que con digamos, un incumplimiento muy pequeño, eso sí tiende a generar insatisfacción. Ahí estamos hablando de la ley. Lo que dice esto es que básicamente cumplir la ley no diferencia a una empresa de la otra, básicamente por una razón, y es que la ley es obligatoria. Desde otro punto de vista tenemos los estándares como las normas que conocemos tradicionalmente, las normas ISO, la 9001, 14001, 45001 de salud y seguridad en el trabajo, en fin, todas las normas que ustedes puedan en este momento pensar, tienen esa característica y es que tienden a generar una mayor satisfacción, pero que también cuando el incumplimiento es marcado sobre lo que el estándar me dice, los requisitos que me pone, eso genera insatisfacción y aquí la insatisfacción sí es muy marcada. Y por último tenemos algo que llamamos innovación. Y esta innovación está muy relacionada con algo que llamamos los valores empresariales. Esto llama la atención. Yo he llegado a la conclusión en estos años que he estado trabajando que realmente lo único que genera diferenciación en una empresa o lo que me hace, lo que me permite a mí diferenciar una empresa de otra es la forma como transmite a la sociedad en qué cree, es decir, en sus valores. Lo único que genera diferenciación, en mi opinión, de una empresa a la otra son sus valores. No importa, digamos, el producto, no importa el servicio. Es lo que construye alrededor de los valores y estos temas, cómo se comporta, si es coherente o no. Y esto a las empresas que lo saben hacer bien, pues tienen un mayor reconocimiento por parte de la sociedad que aquellas que no, o que la sociedad detecta o les adjudica, digamos, un comportamiento poco coherente con esos valores. También los valores determinan la cultura. Entonces, yo creo que un mensaje claro es que si yo quiero hablar de sostenibilidad, si quiero hablar de responsabilidad social, lo primero que tengo que tener claro es que mis valores deben estar compartidos por las personas y que integran mi organización. Ese es un mensaje claro, digamos. Si mis valores no están claros para las personas, es difícil que yo pueda hablar de sostenibilidad, es difícil que yo pueda hablar de responsabilidad social. ¿Y por qué hablamos de innovación? Pues básicamente porque es valor transferido, es valor generado y transferido a la sociedad. Es un valor que depende mucho de estos valores, valga la redundancia, ¿cierto? Y que es único y que me diferencia. El tema es que yo debo lograr estandarizar esto porque lo que dice esto es que si yo no estandarizo, puedo caer en la curva de los estándares, ¿cierto? Y generar una insatisfacción enorme en mi grupo de interés. Bueno. 3 factores de valor: las leyes que me aseguran la convivencia, los estándares que me aseguran la conveniencia, entendido esto como que yo llego a convenios, acuerdos con mi grupo de interés, la responsabilidad social, la sostenibilidad es más un estado de conciencia, yo tomo conciencia de que mi grupo de interés están ahí, que ellos esperan algo de mi organización, que debo tener claros también cuáles son como sus expectativas, ¿vale? Entonces el marco de referencia en el cual, en mi opinión, se debe mover este tema de la sostenibilidad. En el marco del negocio, porque es que aquí de todas maneras no podemos desconocer que la mayoría de organizaciones que aplican estos conceptos son empresas, que su sostenibilidad económica depende de que sean exitosas en la forma de hacer negocios, pero que hoy cada vez más los grupos de interés, la sociedad está más pendiente de qué es lo que hace y la puede premiar o la puede castigar. Con este tema de la globalización, de las redes sociales, pues uno debe tener mucho cuidado con estas cosas, ¿cierto? Y que los mensajes también que lanza la sociedad sean lo suficientemente claros y coherentes con ese marco de valores, de manera que esto se convierta en un elemento que realmente apalanca la marca y que le permita transformarse a lo largo del tiempo. Desde el punto de vista de las iniciativas globales, creo que lo que marca la agenda internacional hoy de este tema de la sostenibilidad es la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible.
17 objetivos, 169 metas, y mal no estoy, no recuerdo exactamente ahorita, ¿cierto? Que es un acuerdo entre los estados y las Naciones Unidas como para impulsar unos ciertos temas que se considera que en los cuales ha fallado, hay una deuda histórica, en mi opinión, y que de alguna manera se busca que haya un apoyo de parte del sector privado en esta agenda. Esto marca, por lo menos hasta el 2030, marca cuál es la intención que tienen, digamos, los estados en cuanto a gestionar ciertos temas. Y es importante que el sector privado entienda la forma como logra la contribución. Estos años se ha hablado mucho de este tema, cómo es que las empresas contribuyen o no contribuyen, digamos, al logro de estas metas, de estos objetivos. De a poco vamos entendiendo un poco cómo se logra esa contribución. Hay críticos, hay detractores, hay personas que los apoyan, hay otros que ven otra forma de greenwashing en estos objetivos de desarrollo sostenible. Yo en lo personal considero que es una iniciativa interesante y que fija un norte en el cual, si uno lo trabaja de una manera decidida y clara, me parece que al final del día se van a lograr cosas interesantes con respecto a estos 17 objetivos. Los principios del Pacto Global, que siguen siendo vigentes, siguen siendo unos temas claves. En Colombia, pues la red del pacto es muy activa, es bien interesante todo el trabajo que vienen realizando a lo largo de estos años. Y me parece que para el sector privado es una buena iniciativa, es un buen aliado en términos de mejorar mucho sus temas de sostenibilidad y sus temas de comprensión, especialmente lo que está relacionado con los temas de los derechos humanos. Que sigue siendo en Colombia pues uno de los principales desafíos. Todos hablamos mucho de derechos humanos, pocos comprendemos, o pocos comprenden más bien, comprendemos de qué exactamente se trata. En el marco de la empresa pues mucho más, ¿cierto? Y aquí pues vale la pena complementar este tema de los principios del pacto con los principios rectores de Naciones Unidas y empresa, que creo que le da la orientación a las organizaciones, especialmente al sector privado, de cómo debe aplicar ese marco del proteger, respetar, remediar, derivado del estudio de John Ruggie. Y ese principio de debida diligencia que es como la clave para poder entender cómo es que la empresa o las organizaciones generan los impactos. En cuanto a los estándares, pues hay un montón de estándares. Conforme van pasando los años, ve uno que van surgiendo cada día más estándares, hay como una mayor preocupación. Entonces, digamos que realmente hay una tendencia a estandarizar de alguna manera estos temas de la sostenibilidad y la responsabilidad social. Ahí ustedes pueden ver una serie de estándares que si ustedes los buscan en el internet, pues fácilmente los van a localizar. La SG 21 es una norma española muy interesante, muy sencilla de aplicar, certificable. Creo que hay unas 2 empresas aquí en Colombia en este momento certificadas con este estándar. Y es una norma muy fácil de integrar, sobre todo si uno tiene ya una ISO 9000 o un sistema integrado de gestión como lo conocemos, digamos, en términos de calidad, medio ambiente y riesgos laborales. La ISO 26000, que es un estándar bastante pesado, pero que cuando uno termina entendiendo es un estándar realmente muy interesante porque, en mi opinión, engloba a los demás, pero es un estándar que uno debe saber usarlo, debe usarlo con cierto, digamos, con cierto criterio, porque como es un estándar tan grande, tan pesado, es muy fácil que uno se pierda. Otros estándares como la S8000, ¿cierto? La ICUNE DSR10, otro estándar certificable, al igual que la S8000. La S8000 es un estándar más de derechos humanos en lo laboral. La SR10 es una estabilidad social muy similar a la SG21 y mucho más alineado con la ISO 26000 que la SG21, pero también un poco más pesado. ¿Qué rescato yo de este estándar? Pues que se establece requisitos muy claros sobre la documentación, que es a veces lo que le cuesta un trabajo definir. Entonces puede ser útil usarlo en conjunto con la 26000 para
generar, digamos, todo lo que son los requisitos documentales si uno quiere llegar, digamos, a un tema documental de su sistema de sostenibilidad. También tenemos otros estándares como los que mencioné, los principios rectores de Naciones Unidas y Empresa, están las normas del IFC, los principios del Ecuador, en Colombia pues está el programa de derechos humanos y en fin, todavía pues que nos ha mencionado la Cámara de Comercio de Bogotá pues con la iniciativa de valor compartido con las universidades, es decir, hay una gran cantidad de iniciativas, de manera que en mi opinión uno no tiene excusa para quedarse por fuera de esto, porque hay mucha gente y muchas personas, es muy diferente a lo que pasaba hace 15 años cuando empecé a trabajar con estos temas, donde éramos pocos, pero ya hay muchas personas que trabajan en esto, hay mucho conocimiento, personas muy competentes y muy calificadas que nos pueden ayudar en este proceso. Un resumen de los estándares. En esa tabla pues ustedes pueden ver si es un estándar que si es verificable, certificable, qué tipo de estándar es. Y pues posiblemente pues al final podamos compartir esta presentación con ustedes pues para que la tengan y se puedan guiar. Igual si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues como les digo, pues estaremos atentos a resolverla. Resalto aquí que aquí en Colombia tenemos dos estándares que son muy útiles, que es la Guía Técnica Colombiana 180, que es poco usada, pero es un estándar bien interesante. La Guía Técnica 250 es una guía que, en mi opinión, para aquel que tenga duda de cómo establecer un tema de relacionamiento con la comunidad es interesante, a pesar que es un estándar que está dirigido al sector de hidrocarburos. Me parece que puede ser aplicable para otro tipo de sectores, como el sector de la minería, sector de los cultivos extensivos, construcción, en fin. Bueno, el principio fundamental de esto es que aquí yo debo tener en cuenta que se mueve en términos del ciclo de planear, hacer, verificar y asegurar. Y que hay unos requisitos de entrada y que hay unas salidas esperadas también, ¿cierto? Que mi proceso debe tener unas capacidades, pero en esencia el planteamiento es, ¿será que es posible plantear un ciclo PHB alrededor de la sostenibilidad? Es como la pregunta que uno quisiera resolver. Pero antes uno debe entender bien qué es esto de integrar. Yo soy del pensamiento que uno debe tener en cuenta los diferentes niveles de la organización, porque en cada nivel hay unas responsabilidades y unos resultados esperados diferentes. En el nivel estratégico, pues todo el tema de definir los compromisos con los grupos de interés, definir estos objetivos de responsabilidad social, establecer los roles, las responsabilidades y, por supuesto, aportar el presupuesto. Desde el punto de vista de la estrategia, un factor clave para poder integrar esto es que lo que se haga en términos de una estrategia de sostenibilidad debe estar alineado necesariamente con los objetivos de negocio. Si uno desde el principio no prevé esa alineación con los objetivos de negocio, es difícil que esto haga sentido para el negocio y para las personas después. En la gerencia media, pues es importante lo que es el nivel táctico, pues que ellos definan programas, acciones, que le pongan un poco más operacional lo que se defina, digamos, desde lo estratégico. Y esto implica también pues, definir responsabilidades también en sus niveles y establecer tiempos. El nivel operativo, que a veces, en mi opinión, es uno de los niveles que no se tiene en cuenta cuando se diseñan los programas de sostenibilidad. Y es que con ellos hay que trabajar mucho las competencias, especialmente para el relacionamiento. La razón o el argumento es que es el personal de base normalmente el que tiene más contacto con los grupos de interés. Es como la primera línea de defensa, digo yo, que tiene una organización en términos de su sostenibilidad. Entonces es importante compartir las estrategias, que las personas en la base las comprendan, las apliquen, las aprecien y las retroalimenten. Digamos que con esto uno podría seguir unos pasos. Nosotros hemos seguido estos pasos ya desde hace unos años, en muchos trabajos, inclusive que hacemos con la Cámara de Comercio de Bogotá, a través del programa Tutor. Hemos seguido unos pasos para implementar estos temas de sostenibilidad. Yo pienso que lo principal es que una organización y sus directivos tomen conciencia
Y tomar conciencia quiere decir que primero que lo quiera hacer, que conozcan qué es y qué no es este tema de la sostenibilidad, que entiendan el contexto interno y externo, que es un poco lo que la ISO 9001 en su última versión pide, que explique el contexto interno y externo en términos de la calidad, pero pues eso es un tema que uno puede ampliar fácilmente a la sostenibilidad. Es importante que la organización tenga claro si esto le conviene o no le conviene. Hay momentos, y puede haber momentos en que definitivamente una organización no sea conveniente que trate de aplicar estos temas. Luego viene el tema de la línea de base. La línea de base es importante porque es saber exactamente dónde estoy. Si yo no comprendo, no sé dónde estoy, pues me da lo mismo moverme para adelante, para atrás, para la derecha, para la izquierda. Entonces, es importante. Y aquí es donde viene la aplicación de estos estándares de sostenibilidad que digamos ahora. Uno debería escoger uno de estos estándares, porque tampoco la idea es aplicarlos todos. Y con base en esos estándares, tratar de identificar cuáles son esos números que definen la sostenibilidad, ¿cierto? ¿Cuáles son esos programas que estoy en este momento yo llevando a cabo que es importante hacer como ese mapeo, ese inventario? Porque a mí me preguntan mucho, bueno, ¿y cómo hago para obtener victorias tempranas con este tema, siendo que esto es un tema como que se dice que es de largo plazo y demás? Soy de la opinión de que primero uno debería saber exactamente qué es lo que está haciendo. Es decir, las organizaciones llevan a cabo una cantidad de programas, proyectos al interior de las diferentes áreas, y las personas a veces no saben que eso efectivamente tiene que ver con el tema de sostenibilidad. Por ejemplo, programas que típicamente nos mapean, por ejemplo, los programas de bienestar, los programas de ahorro de energía, los programas de salud y seguridad en el trabajo que están ya, digamos, más mapeados, pues porque la ley los obliga, ¿cierto? Todos estos programas hacen parte de ese tema de la sostenibilidad. Entonces uno debería ir a área por área y tratar de hacer un inventario de qué programa tiene. Estos programas después tienen que ser alineados con algo, o bien con los asuntos materiales, o bien con las materias fundamentales de la ISO, o bien con estos objetivos de desarrollo sostenible. Y porque esta es la forma como uno va empezando a entender cómo es que esto se empieza a alinear con mi negocio. El tema de los grupos de interés es clave. Yo tengo que saber quiénes son, con quién me relaciono. Hoy todos los estándares de base prácticamente que obligan a tener unos grupos de interés. Aquí la recomendación es, si usted tiene ya un sistema de salud y seguridad del trabajo, está aplicando la ISO 9001, está aplicando la 14001, pues hay que tratar de que los grupos de interés sean los mismos para todos. A pesar de que estos estándares hablan del concepto de parte interesada, hay una diferencia sutil entre lo que es una parte interesada y un grupo de interés, pero en última, yo siempre lo que recomiendo es, ok, a los auditores les gusta ver la palabra parte interesada, pues porque eso es lo que le pide el requisito. Pues usted en alguna parte debe escribir que para usted el grupo de interés es lo mismo que una parte interesada y seguir trabajando ahí para adelante con ese concepto de grupo de interés. Pero si no se siente cómodo y prefiere dejarlo así, pues entienda que cuando yo hablo de parte interesada, estoy hablando de que tengo como un compromiso o un arreglo contractual con esa parte. Mientras que cuando hablo de grupo de interés, estoy hablando de alguien que comparte conmigo, digamos, una realidad que me ayuda a entender también esa realidad de cara a lo que le está haciendo mi organización, ¿cierto? Y en algún momento me puede dar su opinión. En algún momento yo le doy información. Entonces es un poco la diferencia entre lo que es un grupo de interés y la parte interesada, porque la parte interesada se centra netamente en un tema que es contractual. Es mi opinión. Bueno, entender el marco legal es otro punto importante desde el punto de vista de saber dónde estoy, ¿cierto? Cuál es la reglamentación que me aplica, la nacional, la internacional, ¿cierto? Colombia sí tiene cerca de 800 y punta convenios firmados entre multilaterales y bilaterales. Entonces, el marco internacional es amplio, es grande y no necesariamente todo aplicable a todas las organizaciones. Diagnóstico interno es lo que normalmente llamamos el diagnóstico. Y aquí es donde nosotros debemos escoger nuestro estándar. Bien sea la ISO 26000, bien sea la SG 21, bien sea la S 8000 o las normas de desempeño del IFC, no importa el que sea. Pero este es como mi medio de contrastar contra
digamos, un estándar, cómo está mi estado de prácticas y esto me lleva a desarrollar la mejora continua. Mientras que todo el tema del trabajo con los grupos de interés me lleva a desarrollar el relacionamiento. Y hoy un tema que sin duda vale la pena mencionar y que siempre lo hemos tenido claro ya de unos años para acá es que yo debo entender cuáles son los riesgos en los cuales está incurriendo mi organización cuando está trabajando estos temas de sostenibilidad. Yo creo que tendría que ser alguien extremadamente brillante quien haya visto en años anteriores que uno de los riesgos a los que nos íbamos a ver abocados era a trabajar de una manera descentralizada como lo tenemos que hacer hoy. No hablo de la pandemia, sino de tener que trabajar de la forma como hemos tenido que trabajar hoy. Yo creo que ni el más pesimista ni el más optimista jamás hubiera visto ese tema. Yo creo que aquí hay una lección clara con el tema de los riesgos, y es que nosotros tenemos que dar cabida a cosas que jamás en la vida se nos hubieran ocurrido de otra manera, incluirla dentro de un análisis de riesgo. Entonces aquí la invitación es a que permitamos que, aunque parezcan ideas traídas de los cabellos o locas, nos tomemos el tiempo de analizarlas, porque como les digo, yo creo que hace 2 años nadie se imaginaba que íbamos a tener, digamos, una pandemia. Y el que se lo imaginaba, estoy casi seguro que jamás lo incluyó dentro de su análisis de riesgo. De manera que esto yo creo que nos deja una lección clara, y es que de aquí en adelante cualquier cosa puede ocurrir. Como les decía, está mi grupo de interés y hay unos temas. Los grupos de interés tienen la característica de que hoy les interesa un tema, mañana otro. Hay unos que desaparecen en algún momento y eventualmente ellos pueden también cambiar como su forma de ver la empresa. Esta dinámica hay que entenderla. Entonces, aquí es donde entra ese tema famoso del diálogo con los grupos de interés. La única forma yo de entender qué les preocupa, cuáles son los temas que les llama la atención de mi empresa, dónde tengo mis riesgos, dónde tengo mis oportunidades, es a través de monitorear ese relacionamiento. Entonces, digamos que al final, para construir la línea de base, debo tener los siguientes. Primero, escoger el estándar. De unos criterios para evaluar mi organización. Esto lo llevo a un instrumento. El instrumento me permite a mí evaluar cómo estoy frente a ese estándar. Tengo que formar a las personas en el proceso de evaluación y en el instrumento. Tengo que involucrar las áreas. Tengo que formar equipo. Hay que mapear o inventariar estos programas, proyectos que llevo a cabo y clasificarlos por dimensión, tema material o por asunto. Planificar esa evaluación en cuanto al tiempo, las personas, los recursos. Aplicar el instrumento de acuerdo con lo planificado, ese instrumento que se diseñe, analizar los resultados, identificar las brechas y, por supuesto, planificar la respuesta, que no es otra cosa que hacer el plan para cerrar las brechas. Esto es mejora continua. Entonces, al ser mejora continua, esto es un tema donde, sin excepción, todas las áreas de la organización tienen algo que decir. Y esto es algo que es importante comprender. Una de las cosas que suelo ver yo cuando trabajo con mis clientes es que muchas personas sienten que como que el tema no es con ellos, ¿no? Entonces, no, eso es un tema por allá de la gente de sostenibilidad, responsabilidad social, yo no tengo nada que ver con eso. Un poco aquí el reto es mostrarles a ellos que evidentemente sí están involucrados en este tema y que de alguna manera contribuyen o no a la sostenibilidad del negocio. El plan de acción, que tiene que ver con esa planificación, control, medición y seguimiento, ¿cierto? Que es cómo se alinean estos elementos, mis temas estratégicos de misión, visión, valores, principios, mis políticas de sostenibilidad, mis objetivos y mis planes, ¿cierto? Y ver si efectivamente tengo esta coherencia entre lo que digo y hago, que es lo que representa como esta flecha roja, que es ese concepto de trazabilidad que uno tiene en otros estándares. Aquí hay trazabilidad. La trazabilidad lo que me muestra es que yo soy coherente entre lo que digo y lo que hago, y lo puedo demostrar con hechos. Entonces, creo que aquí hay un tema también importante, y es entender que esto es un tema de causa y efecto, que esto no es un tema que vaya al azar, sino es un tema que uno perfectamente puede predecir. Con términos, digamos, del seguimiento, lo importante es ser muy disciplinados con lo que planificamos. Creo que aquí el secreto es ese, ser disciplinados y entender que en la medida que yo sea disciplinado con lo que planifico, pues me va mejor. Esto no quiere decir que no se permitan cambios, claro que se permiten cambios, pero
Debo ser disciplinado también en documentar los cambios y explicar las razones por las cuales en un momento dado tuve que cambiar. La disciplina es la clave. La disciplina es la clave de la ejecución. La verificación se discutió durante muchos años y cuando hablábamos de verificación era qué quería decir verificación. Si era un tema de autoevaluación, si era un tema de auditoría, etc. Hoy hay claridad en que los métodos de auditoría nos ayudan, pero obviamente yo tengo que establecer mis criterios de auditoría. Y estos criterios pueden ser muy amplios y parte de los desafíos es también formar competencias en mis auditores internos para que puedan auditar estos temas de sostenibilidad de la manera correcta. ¿Y cuáles son los requisitos? Pues mi plan. Ahí yo tengo un plan, tengo unos planes de mejora, tengo unos planes de relacionamiento, ¿cierto? Entonces sí es posible establecer criterios que vienen también derivados de los mismos estándares. El tema de la revisión por la dirección es clave. Y aquí, digamos, uno de los desafíos que hemos visto en estos últimos años con el tema de integración de esto es sincronizar estos momentos de auditoría y de revisión, porque uno no puede caer ni en la auditoría eterna, no interna, sino eterna, y en la revisión por la dirección eterna. Uno debería tratar de que todas estas auditorías estén sincronizadas. Pongo un ejemplo, empresas que tienen, por ejemplo, salud y seguridad en el trabajo, medio ambiente, calidad, seguridad vial, control de activos, gestión documental, o sea, una cantidad de elementos dentro del sistema integrado de gestión, ¿sí? Empresas familiarmente responsables, es decir, una cantidad de estándares. Imagínense ustedes si yo tengo momentos de auditoría diferentes para cada uno de los estándares. Pues es lo que yo les digo, es la auditoría eterna y lo mismo pasa con la revisión por la dirección, ¿no? La idea es dejar una sola acta de revisión por la dirección al menos una vez al año, donde la dirección dé feedback sobre lo que ve, digamos, en los sistemas y subsistemas de un sistema integrado. El reporte es un tema clave, sí, es importante, sí, genera valor, sí, pero digamos que uno tiene que ser transparente en lo que reporta. Si uno no reporta la información transparente, yo creo que es un ejercicio que pierde cierto valor. Entonces, los reportes me parece que además ayuda a alinear toda la gestión de la organización en el tiempo. El tema del aseguramiento entonces tiene que ver con entender qué hice bien, qué no hice bien, ¿cierto? Y aplicar ese concepto de la mejora continua. A esto me refiero yo cuando hablo de que sí es posible aplicar un ciclo planear, hacer, verificar y asegurar para estos temas de sostenibilidad en función y alineado con los otros sistemas de gestión de la organización. De manera de resumen, entonces, lógico que es muy importante tener el compromiso de todos los niveles jerárquicos de la organización, que es necesario tener un buen punto de partida, establecer una buena línea de base, que es importante identificar estos grupos de interés y las expectativas que ellos manifiestan, conformar equipo, que esto no es un tema de una sola persona, sino esto es un tema de equipos donde requerimos de la participación de las personas, de la gente, ¿cierto? Y de las áreas. Desarrollar competencias y las responsabilidades que correspondan en las personas y en estos equipos, ¿cierto? A veces, parte también de lo que hemos visto es que ni las personas ni las áreas comprenden exactamente cuál es su rol, su competencia y su responsabilidad frente a estos temas de sostenibilidad. Y por eso hablamos mucho de la toma de conciencia, ¿no? De hacer visible estas cosas para las personas. Recuerden que es importante tener bien mapeados, bien listados mis proyectos, mis programas y mirar cómo esto se alinea con mis referenciales externos, con los objetivos de desarrollo sostenible, con mis objetivos de negocio, con la ISO 26000. Y que el proceso de integración podría seguir un ciclo PHBA, es lo que hemos visto, la tendencia que hemos visto también en estos últimos años. La mayoría de organizaciones han optado por seguir, digamos, este ciclo PHBA, pero la recomendación más grande que les hago es que no le tengan temor a esto. Uno tiene que probar, hay cosas que le salen bien, hay cosas que no le salen tan bien, y esto es un aprendizaje constante y es un aprendizaje acelerado. Insisto, este tema de lo que ha pasado en estos 2 o 3 meses últimos nos enseña que el mundo cambia de un momento a otro y si yo no estoy preparado para ese cambio, pues la voy a pasar francamente mal. Entonces, creo que eso es lo que nos ha quedado a todos de
en mi opinión, que ha quedado esto. Insisto en lo del tema de desarrollar esquemas de trabajo colaborativo, de migrar de ese marco de las reuniones, reunión tras reunión, a marcos de trabajo colaborativo, donde busquemos métodos, instrumentos que nos permitan aportar de una manera diferente al desarrollo de la organización. Y seguramente que esto va a ser la tendencia en los próximos años, trabajar de una manera descentralizada, pero mucho más estructurada. Pues eso es lo que tenía para compartirles el día de hoy. Pues ya quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias Ramón. Si gusta ya puedes abrir tu cámara. La idea es que vamos a revisar, vamos a dar tiempo para que las personas puedan escribir las preguntas. Acá estoy revisando algunas preguntas. Vamos a dar tiempo para que vayan escribiéndolas. Creo que acá hay... Creo que las preguntas están... Bueno, aquí hay una pregunta. Aquí hay una pregunta que la hace Tata Montana. ¿Cuáles son los beneficios medibles de tener un programa o sistema de responsabilidad social para las organizaciones, incluyendo empresas pequeñas? Espera, me repite la pregunta, que es que te escuché entrecortado. Ok, ya te la abro acá. ¿Cuáles son los beneficios medibles de tener un programa o sistema de responsabilidad social para las organizaciones, incluyendo empresas pequeñas? Esa pregunta es bien interesante porque eso es lo que yo hablaba al principio, de que los empresarios siempre quieren como ver estas victorias tempranas. Yo creo que uno de los principales beneficios en el largo plazo, pues es todo el tema de construcción de marca y posicionamiento de marca, ¿cierto? En el corto plazo son temas que tienen que ver con ahorros financieros. Cuando uno empieza a enfocar esto por el tema de riesgo, empieza a entender que actuar de una manera, con un enfoque de sostenibilidad, ahorra dinero. Entonces hay un tema también de ahorro de dinero, especialmente que viene por temas ambientales, por temas que tienen que ver con salud y seguridad en el trabajo, pero también porque me hago menos sensible a todo este tema de las multas y demás. Entonces, en principio, en el corto plazo son temas que tienen que ver con ahorro de dinero, especialmente por ahorros que tienen que ver con temas ambientales, temas de salud y seguridad en el trabajo, ¿cierto? Y en el largo plazo es un tema más de construcción de marca. Yo insisto, las empresas nuestras se preocupan se preocupan mucho de la diferenciación del producto. Cuando queremos hablar de sostenibilidad, debo entender que en últimas lo que debería importar es la marca, ¿cierto? Porque una pregunta que yo suele hacerlo a los empresarios es: ok, usted sabe qué está haciendo hoy, pero la pregunta es, ¿usted sabe qué va a hacer su empresa dentro de 50 años? Entonces, ese es el asunto. Si yo tengo claro que lo que me interesa es mi marca, la verdad que no me va a importar dentro de 50 años qué haga. Porque va a estar activa, porque va a estar presente, porque va a estar haciendo negocios. Y eso solamente se logra cuando uno tiene una marca fuerte. Entonces, esto es un tema más de largo plazo y hay que verlo también de esta manera. El corto plazo, insisto, es un tema que tiene que ver más con ahorros de dinero, especialmente por temas ambientales y por temas de salud y seguridad en el trabajo. Listo. Acá tenemos otra pregunta. Dice, ¿cómo debe ser el tipo de organigrama funcional en la actualidad según los nuevos roles? Fíjate que cuando yo entro a mirar este tema dentro de una organización, a mí realmente me llama mucho la atención el tema de la organización. Yo creo que al final del día no importa la forma como se organice,
Porque es que aquí ya debemos entender también que hay un tema donde debemos funcionar más basado en un esquema de procesos y menos funcional. Al final, sí es claro que conforme va avanzando el tema, se van estableciendo como nuevas responsabilidades y eso yo creo que el tema está ahí, en saber, independientemente de la función y el organigrama, de cómo se define ese organigrama, ¿cierto? Es que yo tenga claro a dónde estoy derivando y a dónde están quedando las responsabilidades para un determinado tema. Pongo el ejemplo del tema de los derechos humanos, porque, por ejemplo, todo el tema de anticorrupción es un tema que hoy las organizaciones lo han tenido que asumir, digo yo, algunas de las malas, porque les ha tocado, ¿cierto? Porque, digamos, hay cierta también una presión como reglamentaria, normativa, que las obliga a tener este tema, lo cual no es malo, es una tendencia normal. Pero, por ejemplo, yo suelo preguntar, dígame quién tiene la responsabilidad frente al tema de derechos humanos en su organización. Y la respuesta es, no tengo ni idea. Entonces, a eso me refiero. Lo importante es que independientemente de a dónde termine recayendo como esa responsabilidad esté asignada, y yo creo que eso es lo que uno tiene que mirar, que para cada uno de los temas que identifique que le aplican a su organización, la responsabilidad y la autoridad para tomar las decisiones esté clara, independientemente de cómo esté organizada, ¿vale? Sí, bueno, y un comentario adicional es, ¿será que es necesario que yo tenga un área o un responsable para el tema de responsabilidad social en mi organización? Eso depende mucho del tipo de negocio y depende mucho del tamaño. Lo que uno ve en las empresas ya medianas y grandes es que sí, siempre va a encontrar una persona que se encarga del tema, pero en las pequeñas no necesariamente es así. Entonces, es normal, por ejemplo, que estos temas de sostenibilidad terminen recayendo en las empresas pequeñas sobre las áreas de talento humano o las áreas de calidad. Y eso es como también lo que uno suele ver en estos temas. Gracias. Aquí hay otra pregunta. La anterior la hizo Germán, esta la hace Lady Betancourt. Con respecto a la actividad de reporte, ¿qué estándares se recomiendan seguir para el proceso y la elaboración? Bueno, la pregunta es bien interesante. Los estándares que nosotros estamos utilizando y en Colombia se está utilizando mucho el GRI. Es decir, el estándar de Global Reporting Initiative, que en su última versión es del 2016, más unos cambios que ha introducido a partir del año pasado, por ejemplo, en los temas de salud y seguridad en el trabajo, en los temas ambientales, y el nuevo estándar de 2019 de impuestos, el que todavía no está traducido al español. Entonces, en Latinoamérica y en Colombia seguimos mucho ese estándar del Global Reporting, ¿vale? Pero hay otros estándares, está la metodología de informe integrado, que es ya responde a otra metodología diferente, que es la IFRC, si mal no estoy. Eh, está la metodología de reporte de avance, lo que se llama la comunicación de progreso para el Pacto Global. Es otra forma, es otra metodología, digamos, de reporte, muy centrada en los principios del pacto, pero igualmente, digamos, utilizada. Y eso es lo que nosotros vemos aquí. En Estados Unidos, por ejemplo, no siguen una metodología clara. Cada empresa hace su reporte. Yo casualmente estuve revisando unos reportes de empresas de Estados Unidos, pero ella no se alinea ni con GRI, ni con estándares de la IFC y demás, sino siguen sus propias metodologías de reporte. Bueno, nosotros aquí en Colombia utilizamos mucho el GRI y es la que yo recomiendo porque es un estándar donde vas a encontrar muchas personas que están calificadas, mucho apoyo para poder desarrollar un proyecto de generación de reporte y que de verdad, cuando uno empieza a entender la lógica de la metodología, hacer el reporte se vuelve una tarea relativamente sencilla. Acá hay otra pregunta que la hace Sea Bendaño. ¿Me puede ilustrar un poco sobre acciones sostenibles de una organización de salud? Bueno, esa es una pregunta eh, bastante compleja de responder, ¿no? Yo creo que de por sí, aquí uno lo primero que debe entender es que independientemente de lo que haga la organización, siempre este tema de sostenibilidad le aplica. El hecho, por ejemplo, de una entidad que se dedica a temas de salud, por ejemplo, eh, a pesar de que tiene un core mucho más social, también tiene unos temas de sostenibilidad. Entonces,
cuando uno empieza a mirar lo que hace en términos de la forma como prestan, por ejemplo, el servicio de las entidades de salud, que creo que es ahí donde está la pregunta, pues uno ve mucho que ya lo que hacen ellas de por sí, en términos de prestar un servicio a la sociedad para proteger la salud de las personas, pues ya de por sí es un aporte grande. Pero eso no quiere decir que las otras dimensiones no las deba aplicar. Entonces, nosotros vemos que hay muchas entidades que tienen estos temas de salud, dedican mucho tiempo y mucho esfuerzo y muchos recursos en términos de su público interno, es decir, de sus empleados. Ahí he visto mucho que ellas hacen muchas cosas ahí, aplican muchas cosas, ¿cierto? Que en los temas ambientales también, y básicamente es por el tipo de, especialmente lo que es el tema de materiales, ¿no? Por la naturaleza, especialmente los desechos, ahí prestan muchísima atención en este tema. ¿Dónde veo yo que pueden tener muchas oportunidades de mejorar? Por ejemplo, en el tema de los derechos humanos, de hacerlo un poco más explícito en términos de entender el tema. Como les digo, el hecho de que sean empresas que tienen un core social no quiere decir que no deban evaluarse frente a esos temas. Y cuando uno ve esto, en general, uno ve mucha debilidad, por ejemplo, en el análisis del tema de cómo aplican los temas de derechos humanos. Entonces hay un tema, digamos, fuerte a trabajar. El tema de gobierno corporativo también dentro de las entidades de salud es un tema fuerte. Deben trabajar, digamos, con especial atención, ¿cierto? Y uno de los temas que más trabajo les cuesta entender es hasta dónde llega, digamos, ese tema o quién es la comunidad para mí. Realmente yo, en lo que he trabajado con las empresas de salud, siempre les digo, hombre, su impacto va más allá de una comunidad o de un barrio donde esté insertada, su impacto está más hacia la sociedad y así lo deben entender. Entonces, creo también que ahí está un poco el punto de fortalecer la gestión de ellos, de entender bien quiénes son sus grupos de interés, cuáles son sus limitaciones, ¿cierto? Pero entender que los impactos son impactos que repercuten la mayoría de las veces de manera positiva sobre la sociedad. Yo creo que es como el tema que ellas deben de desarrollar y trabajar. Bueno, Ramón, muchísimas gracias. El resto de preguntas las estaremos contestando en el Instagram de @sostenibilidad empresarial y @sec_unisimón, donde pueden nos pueden escribir en el post de este webinar y les vamos a estar dando respuesta. Aprovechamos este espacio también porque sabemos que hay muchos temas que todavía están pendientes. Creo que Ramón solo dio unos 40 minutos, donde hay muchos temas que todavía quedamos con mucho interés. Por eso decidimos abrir este curso que se llama Diseño e Implementación de un Programa de Gestión Sostenible, Responsabilidad Social. Es un curso que ya está abierto y que pues los estaremos publicando. Le doy la palabra, le agradezco a todos los presentes por habernos acompañado. Les anuncio pues las 2 actividades de mayo que tenemos para estas 2 últimas semanas. Y le doy la palabra a Diego. Diego, gracias. Bueno, muchas gracias a Ramón por esta ilustración. Creo que nos da un camino importante en cómo tenemos que empezar a integrar esta estrategia de sostenibilidad y valor compartido dentro dentro de la organización. Digamos que esto es una línea que debe ser pensada desde la estrategia y que permee obviamente a todos los niveles estratégico, táctico, operativo, incorporada dentro de los sistemas de gestión, que es importantísimo no verlo como una acción aislada, sino que realmente es un elemento clave para tener en cuenta, donde se pueden reflejar muchas acciones que las organizaciones hacen en el día a día. Sin embargo, pues quiero dejarles a ustedes, asistentes, la inquietud que en el sentido de que puedan explorar y puedan revisar un poco más cómo se está materializando estas acciones de valor compartido, pues les dejo la tarea, por llamarlo así, de que visiten nuestra página www.redvalorcompartido.com y aquí van a poder ustedes tener una visión de qué es lo que se está haciendo, qué temas, artículos se pueden integrar con una biblioteca que tenemos integrada con la Cámara de Comercio de Bogotá de artículos en sostenibilidad y valor compartido,
para ampliar información. Entonces, agradecerles y le agradezco a la Universidad Simón Bolívar por este ejercicio. Muchas gracias. Gracias, Diego. Y bueno, una de las preguntas que estoy notando que están escribiendo en el chat es si les vamos a mandar esta grabación, este webinar está siendo grabado, se la vamos a mandar ahora que termine ahora que cerremos. Igual ahí van a poder tener toda la presentación. Entonces, gracias nuevamente, Ramón, gracias, Diego, y gracias a todos ustedes porque hacen posible estos espacios. Vale. Bueno, Hasta chao. luego. Adiós. Hasta luego. Chao.